dependiente, que es autoinmune. Usualmente este paciente tiene un diabetólogo de confianza o un endocrinólogo desde que tiene la enfermedad. Sí. Esta es insulino dependiente. Entonces, este paciente se inyecta insulina todos los días. La diabetes tipo 1, también conocida como diabetes juvenil, porque se suele diagnosticar a muy tempranas edades. Entonces está la que sí vamos a hablar el día de hoy, que es la diabetes tipo 2, que dices que va cada vez más en aumento. ¿Por qué va en aumento? Porque el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo suelen ser la antesala de esta diabetes tipo 2. Y sabemos que a medida que aumenta el sobrepeso, a medida que aumenta el sedentarismo, a medida que aumenta la obesidad, pues va a ir aumentando gradualmente, directamente proporcional a esa diabetes tipo 2. Ok. Cuando hablamos de diabetes, la gente asocia, dominicanamente hablando, que tiene el azúcar alta. Que tiene azúcar alta. Ahí voy haciendo un paréntesis una vez, no existe la diabetes emocional, eso no existe, diabetes emocional, pero sí tiene sentido y lógica cuando alguien dice que se le sube el azúcar por temas emocionales. O sea, eso sí tiene sentido, eso tiene un poquito de lógica, vamos a decirlo en un muy buen español, cuando yo hago un pique. Ok. Cuando yo hago un pique, momentáneamente puede que en ese instante se me suba hasta la presión, por decirlo así. Los niveles de tensión arterial pueden verse aumentados porque vamos a suponer que mi cuerpo tiene un estrés y él entiende que va a huir, que va a correr, y él tiene la capacidad de producir azúcar en sangre para tener esa energía para salir, huir o a correr. Eso es cierto, pero no existe una diabetes emocional como tal. Bien, eso es importante. Existe diabetes estacional, que le da la embarazada. Está la diabetes tipo 1, que es insulino dependiente. Y está la tipo 2, que es la que vamos a ver hoy, que se ve aumentada por sobrepeso, obesidad y sedentarismo. Y luego de la pandemia, ¿por qué ha aumentado? Porque muchos todavía siguen trabajando en casa. Hay muchas empresas que, bueno, conocimos esta modalidad, esta forma, y muchas personas todavía pasamos trabajando mucho tiempo sentados. Ok. Entonces, por eso va a ir cada vez más a un aumento. Entonces, cuando hablamos de diabetes, el dominicano dice, yo sufro del azúcar alta. El azúcar alta, pues decimos así, pero esto no se diagnostica, ni se confirma, ni se identifica por simplemente tener unos niveles altos de glucemia en sangre. Eso no basta. Se complementa este diagnóstico con la hemoglobina glucosilada, que son los niveles de azúcar en sangre de los últimos 3 meses. O sea, yo mido cómo estuvieron mis niveles de glucemia en sangre los últimos 90 días con una prueba que se llama hemoglobina glucosilada. No basta con medir glucemia en ayunas. Bien, y lo complementamos con una insulina, que es la hormona que maneja esa glucemia. Entonces, para yo hacer un diagnóstico, no basta con que me midieron, yo me la medí con un aparatito en mi casa, que me pinché o que fui y me hicieron el azúcar en ayunas. No. Debemos medir insulina y hemoglobina glucosilada para hacer un diagnóstico certero. Importante, antes de yo tener diabetes, yo tuve otros signos. No es que de un día para otro me da diabetes. Exacto. Entonces, seguro si yo me monitoreo y voy al médico y me hago mis chequeos y estoy dando mi seguimiento, aunque sea de control. Antes de yo tener diabetes, el médico me dijo que yo tenía prediabetes o que tenía insulinoresistencia, o me voy dando cuenta porque ese cuello se va poniendo oscuro o la entrepierna se va poniendo oscura. Ese cuello oscuro no es sucio. Se llama acantosis nigricans. Sí. Eso por más que usted se lave no se va a quitar. Se va a llevar la piel. La acantosis nigricans nos está hablando de que mis niveles de insulina están elevados. Esas axilas oscuras, esa entrepierna oscura, ese cuello oscuro, se llama acantosis nigricans. Nos está hablando de que los niveles de insulina, que es la hormona que maneja la glucemia, están elevados. Y ya yo estoy viendo ahí señales de alerta, que no me diga, o sea, no puedo decir, no, que me dio diabetes, que debuté con diabetes. No, antes seguro te dijeron que tenías sobrepeso, o que tenías obesidad, o que tenías mucha grasa, o que tenías alguna de estas señales de alerta. La diabetes no necesariamente está relacionada con el sobrepeso, o sí hay una Puede tener diabetes aunque no tenga sobrepeso, pero casi siempre el que da diabetes tuvo primero sobrepeso, obesidad. Hay gente que tiene suerte que nunca va a engordar, que tiene otros signos como la grasa elevada, y ya yo estoy teniendo los niveles de azúcar altos, porque hay gente de verdad que nunca va a engordar. Pero sobre todo cuando la insulina está alta, hay una parte que engorda, y es la barriga. La insulina elevada y el cortisol elevado nos hacen sacar esa pancita. Nos hacen sacar esa pancita. Entonces hay gente que quizás nunca va a ser gorda, tiene una genética favorable, pero no significa que no comienza con otras señales, esos triglicéridos elevados, que te dice que tenía el colesterol alto, que me estaba subiendo la presión. Hay otras señales que me hablan de, que mi cuerpo me habla
en caso de que usted sea de los que nunca vaya a engordar, y me da consecuencias igual la mala alimentación y el sedentarismo, aunque no sea ganando libras. Ok. Doctora, entonces usted dice que esta diabetes tipo 2, que primero comienza con el sobrepeso y demás, entonces el sedentarismo, que también influye aquí, ¿es prevenible entonces completamente? Totalmente la diabetes tipo 2, sí. Yo no puedo decir que es genética. Yo no puedo decir eso porque por más genes que tenga, si yo no hago ese tipo de cosas para activarla, no la puedo tener. O sea, en mi casa puede tener diabetes todo el mundo, hasta el perro y el gato y el vecino. Y si yo fui atleta y deportista, posiblemente yo nunca pueda tenerlo igual que mi familia, porque no le estoy dando una posibilidad a que los genes puedan activarse con un estilo de vida de un atleta. Entonces, en cambio, si yo tengo toda esa parte genética, yo la activo. Con ese sedentarismo puedo activar esos genes. Y en medicina eso se llama epigenética, que es el control que tú sí tienes de tu genética y cómo puedes modificarlo y cambiarlo. O sea, tú puedes tener todos los genes para que te dé toda la diabetes, pero si tú con tu epigenética, que es tu estilo de vida, no comes mal, haces ejercicio todo el tiempo, no engordas, es difícil que tú puedas tener diabetes igual que tus familiares. Así que los genes pueden influir, al dependiendo del texto te va a decir de un 2 a un 10%, pero el otro 90% depende de ti. O sea que tú si tienes control, no le puedo echar la culpa a mi papá. De otras cosas sí, pero de esas no le puedo echar la culpa a mis papás. Ok. En el caso de este tipo de diabetes tipo 2, ¿se presenta solamente en personas adultas o también los niños presentan este tipo de diabetes? Interesante tu pregunta, porque antes, te estoy hablando de hace todavía 15 años, le llamábamos la diabetes del adulto y eso no se usa. Okay. Porque ya los niños pueden tener diabetes tipo 2. Todavía no se veía tanto obesidad en niños hace años y ya la obesidad que yo veo en el adulto la puedo ver en el niño, el mismo sobrepeso. Los niños antes jugaban en el patio, ¿qué obesidad le iba a dar? No era con videojuegos. Entonces ahí y se alimentaban de forma más natural. Alguien escribió por aquí algo que justo yo te iba a decir, eso mismo, que yo heredo la enfermedad, pero es porque estoy repitiendo los mismos hábitos. Así que es. No es culpa del otro. Si yo a mis hijos los alimento de la misma manera y que a mí me alimentaron mal, pues claro que la enfermedad va a pasar de una generación a otra, porque yo estoy pasando esas malas mañas, malas costumbres o malos hábitos de manera generacional. Entonces no es por la genética, es porque yo le estoy dando a comer lo mismo. Sí, claro. Doctor, entonces una persona puede llegar a tener diabetes tipo 2 cuando consume en cantidad excesiva el azúcar en sí, o hay ciertos productos que pueden llevarte, o alimentos quizás que puedan también llevarte a la diabetes, que no sea, vamos a decir, un dulce en sí. Claro. El ejemplo más común es el que come mucha harina o el que toma mucho alcohol o el que come mucha fritura y cree que entonces como no es azúcar directa. O el otro ejemplo común es que como yo no le agrego más azúcar a las cosas, o como tú dices, como no me pongo un postre, lo que yo más veo a consulta, lo más interesante es el café. Yo creo que no cuenta, porque eso es café, doctora, pero es azúcar que tú le pones, doctora, pero es un chin, pero ¿cuántas tazas te toma al día? Claro. ¿Qué es un chin, doctora? Pero es diario. Entonces yo creo que a través de los años, esto de manera acumulada y repetitiva, día a día no va a contar. Entonces ahí es que está el detalle. Entonces en esos pequeños detalles que yo creo que no influyen, o en esos productos que yo creo que son light o dietético, y quizás sí sea light, porque light es menos calorías que la versión original, pero no significa que no tiene azúcar, va a tener menos que el original. Exacto. Entonces a veces creemos y nos confiamos de este tipo de productos, entonces no necesariamente tienes que tener azúcar para que te sube el azúcar. Ok. Y como usted también ha mencionado, el azúcar tiene muchísimos nombres. Que a veces porque no leemos la etiqueta que dice azúcar en sí, azúcar, creemos que ya no tiene azúcar. No podemos pasar el programa en esto, pero te podría decir 62 nombres del azúcar. 62 nombres. Miel, por poner un ejemplo conocido, es un azúcar. Sí. Cuando hablamos del ágave, cuando hablamos de, vamos a poner otro más raro, acesulfame, maltodextrina. Cuando algo te dice sugar free, sin azúcar, es que no tiene azúcar de caña, pero puede tener otro tipo de endulzante. Sí. Entonces, no significa que no vayan a disparar tu insulina en sangre y no nos puedan generar esto que estamos hablando. Así que el tema de eso puede ser aprender a leer las etiquetas. Y es un tema porque hay cosas que yo ni sé que van a tener azúcar. Hay gente que te dice, doctora, pero yo no sabía que la pizza le ponían azúcar. Por ejemplo, tú crees que es algo salado. Y fácilmente a una hamburguesa en el pan le están poniendo azúcar. Así es. ¿Entiendes? Porque necesitan crear esa parte adictiva. O a las papas fritas le pueden poner azúcar.
incluso para generar ciertos sabores. Claro. Entonces, a veces el único control que tenemos de saber que tal vez algo no tiene azúcar es que cuando uno lo prepara. Así es. Doctora, cuando una persona se considera prediabética y cuando es diabética, cuando estamos hablando ya de medición, de números, pero vamos a responder esto luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos para seguir conversando con la doctora Altagracia Hernández acerca de cómo revertir la diabetes.